Este pasaje que acabamos de leer es uno de los pasajes que refiere el inicio del ministerio público del Señor Jesús. Hablamos de ministerio público porque entiéndase que antes de Jesús aparecer en el desierto donde estaba su primo hermano Juan, bautizando para el propio Señor Jesús, dando el ejemplo para nosotros hoy, fue bautizado por Juan en agua. Antes de este tiempo, el Señor Jesús, de él no se conoce nada. Hay escritos espurios, apócrifos, no inspirados, que pretenden narrar lo que aconteció durante la niñez del Señor, pero no son libros verdaderos. Son inventos para hacer de Jesús un mero hombre. Nosotros sabemos que Jesús no era solo un carpintero. El hecho es que el Señor se presenta en el lago de Galilea o de Genezaret, que son las dos formas como se le llama. Estaban Simón y estaban sus compañeros allí lavando las redes, habían estado toda la noche pescando. La mejor hora para pescar es de noche, cuando el pez sube a la superficie para comer y para tomar oxígeno. Estaban ellos pescando, no habían pescado nada, estaban lavando allí sus redes, un día más infructuoso, pensaban ellos. Pero algo diferente sucedió en sus vidas, y es que apareció el Señor Jesús. Y donde Él aparece, algo sucede. Y lo que sucede siempre es bueno. Y les pidió amablemente que separaran las barcas de la orilla. Se subió en una de ellas y comenzó a predicar, comenzó a anunciar el reino de los cielos y comenzó a enseñar el reino de Dios. Con palabras sencillas. El Señor nunca complicó su mensaje, siempre habló de manera sencilla, para que todos pudiésemos entender los misterios de su reino que habían estado ocultos hasta ese tiempo y quedasen sin lugar a duda y pudiesen entender y aplicar a sus vidas las verdades espirituales de la Biblia, la palabra de Dios y la buena voluntad de Dios. Una vez que terminó de anunciar su sagrado mensaje, entonces le dijo a los discípulos: voy para adentro. Pedro, que era un tipo que no se las callaba, en ocasiones era intrépido y en otras ocasiones era imprudente. Le dijo: Señor, toda la noche estuvimos pescando y no pescamos nada, pero en tu nombre echaremos la red. Y Pedro, que era un hombre que es el tipo de persona que todo el mundo quisiera estar rodeado de ella, porque a veces es mejor atajar un loco que empujar un bobo. No es fácil tener que estar como los carros antiguos, que había que estar con una palanca dándole y dándole para que arrancaran y nunca arrancaban. Mucho mejor andar hoy en la actualidad, que usted a la distancia no ha llegado todavía a su carro, no se ha sentado, no ha abierto siquiera la puerta de su carro, nada más aprieta un botón y el carro enciende las luces y dice: estoy encendido. Incluso hay carros que usted hace así, los programa y él va detrás de usted caminando, ¿no? O mejor dicho, rodando detrás de usted. Por eso yo tuve un pastor y él pronunció esa frase y un día me quedé con ella y dije: es cierto, tiene toda la razón, hay sabiduría en ella. En la vida es mejor atajar a un loco que empujar a un bobo. Porque el loco tiene iniciativa. Porque el loco tiene una cosa, y es que siempre da el paso al frente. No las piensa dos veces, no calcula. Es una persona que cuando el Señor habla, Él da el paso al frente, sin dudarlo, sin pensar, sin estar haciendo cálculos. Es una persona que anda en fe. Y la fe no es teoría, la fe no es un concepto, la fe no es solo una definición, la fe es acción. Cuando Dios le hablaba a los hombres de fe en la Biblia y les decía: ponte en acción, ellos se ponían en acción. La costumbre para ponerse en acción era que agarraban, como ellos usaban una túnica, y es que se la recogían así, se la metían
metían por dentro del cinturón y esto le daba la posibilidad de desplazarse, incluso de correr con mayor libertad. Pero lo cierto es que todos, cuando Dios le decía, sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, ponte en acción, hacían los arreglos pertinentes para ponerse en acción y se ponían en acción. Y Pedro era un hombre que vivía en acción. Por eso siempre fue el líder de los discípulos. Porque un líder tiene que tener iniciativa, un líder tiene que ser creativo, un líder tiene que tener siempre la disposición a mostrar espíritu de sacrificio. Y cuando otros no van, él sí va. Y Pedro mostró tener ese liderazgo, tener esa capacidad. Y cuando el Señor le dijo, pongan mar adentro, es decir, muevan y echen sus redes, es decir, remen mar adentro y echen sus redes, los mandó a pescar. El Señor jamás en su vida había tirado en el suelo. Pedro era un hombre pescador de toda su vida, sus compañeros también. Y Pedro le dijo, Señor, toda la noche hemos intentado pescar y no hemos pescado nada. Pero en tu nombre echaré la red. Para echar la red tenía que montarse otra vez en la barca y tenía que remar nuevamente. No existían motores fuera de borda. Tenían que remar a brazo después de una noche completa de insomnio, picándonos los mosquitos. Tenían que volver a remar. De modo que significaba un sacrificio, un esfuerzo físico y mental. Pero ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio. Ellos estuvieron dispuestos a creer la palabra que el Señor les había dicho. Remen mar adentro y echen sus redes otra vez. Habían creído la palabra. Y cuando nosotros, como ellos, nos atrevemos a creer la palabra del Señor, aunque parezca irrazonable e ilógica, los resultados son los mismos, porque el que promete sigue siendo el mismo. Ellos echaron las redes y pescaron una cantidad de peces de tal manera que le pidieron a las barcas que estaban cerca que viniesen a ayudarlo, porque la barca se hundía de la cantidad de peces. Cuando llegaron a la orilla, Pedro se postró delante del Señor y el Señor le dijo, no temas. El Señor no quiere que tú tengas miedo, el Señor no quiere que tú te atemorices por lo que estás viendo delante de ti, por el desafío que plantea o que te plantea creerle y obedecerle. Le dijo, no temas, desde hoy serás un pescador de hombres. Y este es el Pedro que leemos allí en la Biblia, en el libro de los Hechos, que una vez a las 3 de la tarde, como era su costumbre, se dirigía al templo por la puerta que se llama La Hermosa, y ahí había costumbre de haber un paralítico pidiendo siempre plata. A la abuela en eso se parece mucho a Jerusalén. Como les gusta a la gente pedir plata ahí en el centro de la ciudad. Ya no se puede tomar un helado, enseguida te abordan a pedirte dinero. No quieren un helado porque quieren es plata. Dice la Biblia que Pedro iba entrando y de pronto el hombre les pidió dinero. Y Pedro, fijando en él los ojos, le dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice que lo tomó por las manos, porque cuando uno está lleno del Señor, uno está lleno de autoridad. Uno está lleno de convicción, certeza y seguridad. No hay lugar para la duda. Y lo agarró por las manos y lo levantó. Es decir, levántate, porque usted sabe que hay gente que le gusta ser paralítico. Hay gente que le gusta que vivan ayudando. Hay gente que le gusta vivir dependiendo de los demás. Y eso era el caso de este paralítico. Cuando Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, el tipo se quedó ahí, levántate en el nombre del tipo, se quedó allí. Yo me imagino que le dijo, no, porque el problema es que tengo aquí un problema en el tobillo que está mal formado, y entonces por acá tengo un problema en la ciática complicado con un reuma, con un esto, con aquello. Usted sabe que a esa gente le gusta contar la historia clínica, les encanta contar los problemas, se regodean hablando de su miseria humana, porque les gusta ser paralíticos.
Pedro lo agarró así por las manos y lo levantó, yo me lo imagino. Y dice que cuando lo levantó se le afirmaron los pies. Y dice que el hombre entró con ellos, porque ellos siguieron su camino. No estuvieron allí. Un aplauso aquí para Pedro, aquí denle un aplauso que este hombre ahora acaba de ser sanado. No, ellos entraron a lo que iban, y a qué iban al templo a orar. A orar. Es el poder que tiene la oración, hermano. A veces yo veo pastores que dicen, no, porque yo sí oro mucho, yo sí ayuno mucho, y cuando yo veo sus ministerios son unos ministerios raquíticos, yo digo, mentira. Dime de qué presume y te diré qué carece. Está presumiendo, porque cuando un hombre y una mujer de Dios oran, los milagros ocurren, las maravillas ocurren, y la bendición de Dios se desata en su vida. Eso casi que es matemático. Esa es la lógica del reino de Dios. Cuando oramos, hermanos, los milagros ocurren. Vivimos en lo sobrenatural. El secreto no es pensar ni hablar, el secreto es orar. Ahí está el secreto. Y el loco el paralítico dice que a todo el mundo les decía en el templo que por la oración de ellos, la palabra que ellos le habían dado en el nombre de Jesús, había sido sanado. Eso le costó la cárcel. Me quedo con la primera parte, la autoridad que tenía el apóstol Pedro. Se cumplió la palabra que el Señor le había dicho, y le había dicho: desde hoy serás un pescador de hombres. Amados hermanos, Dios nos ha llamado a su reino. Dios nos ha llamado a su obra. Usted no necesita tener un llamado pastoral. Puede que lo tenga. Eso no es exclusivo para algunas personas. Cualquier persona puede recibir el llamado pastoral. No necesita estudiar. Eso es un llamado que viene del cielo. La capacitación después. Pero no es necesario. Lo que sí es necesario es ser un hijo de Dios. Lo que sí es necesario es amar a Dios con toda la fuerza. Y cuando amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, creemos su palabra. Cuando creemos su palabra y Él nos dice, boga mar adentro, es decir, profundiza, métete y ve a lo profundo del mar, ve a lo más hondo de las aguas, donde no des pie, no dudamos y decimos, nos vamos a ahogar. No andamos analizando la lógica humana, ya lo he intentado y no funciona. Intentaste y no funcionó, pero intentaste con tu propia fuerza. Si hubieras ido, ahora el Señor te dice que lo vas a hacer con su respaldo. Amén. Y Dios está llamando a cada uno de nosotros. Dios está llamando a Capilla del Rey, hermano. Dios nos está llamando a nosotros para que busquemos mar adentro, para que profundicemos en nuestra vida espiritual. Dios quiere usarte, Luisito. Dios quiere usarte, hermano. Pero es necesario que profundicemos todos en nuestra vida espiritual. Todavía usted no ha visto cuál es el poder de Dios desatado en la vida de un hombre ni en una mujer. El día que usted se ponga en las manos de Dios, usted verá lo que es el poder de Dios desatado en la vida de un hombre y de una mujer. Esta es nuestra generación. Y Dios nos está llamando a predicar un evangelio purísimo, pero también poderoso en señales y en obras. Este es nuestro tiempo, hermano. Y en aquel momento se lo dijo a Pedro, a Juan y a su hermano. Hoy nos lo dice a nosotros porque nosotros vivimos en otra generación. Él nos está dando la misma promesa y nos está haciendo la misma invitación. Boga mar adentro. Profundiza en tus raíces espirituales. Profundiza en tu experiencia espiritual. Y desde hoy, desde que te atrevas a obedecer la palabra del Señor que te está diciendo que quiere usarte con poder, serás un pescador de hombres. Y los mismos milagros y maravillas que acompañaron a Pedro y las mismas señales y milagros que acompañaron a Juan, te van a acompañar a ti, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Así nada más, hermano. Glorifica al Señor, diga aleluya, gloria a Dios. Esa es mi angustia continua, Señor. Yo quiero que tú me uses. Yo quiero servirte con toda mi fuerza, con todas mis ganas. Que no quede lugar para la duda ni para la indiferencia, con todas mis ganas. Hermano, acuérdense de eso, es mejor gastarse que oxidarse. Hay gente que se está oxidando hoy dentro de las iglesias porque no hacen nada, ni tiñen ni dan color. Hay tres tipos de personas en el reino de Dios y de esta manera se avanza el reino de Dios. Los que van a hacer la obra del Señor y van a predicar el reino de Dios.
los que oran y están continuamente orando por los que van a predicar el reino de Dios y los que apoyan económicamente, y hay gente que ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra, ellos no. Están ahí oxidados dentro de la iglesia, sin entender que hay un gran potencial dentro de ellos, y es el Espíritu Santo de Dios, que ungió a Juan, que ungió a Pedro, que ungió a Jacobo, ungió también a Pablo luego más tarde, y te quiere ungir a ti. Solamente hay que hacer algo, y es jugar más adentro, es decir, profundizar en nuestra experiencia de fe. Si el Señor te está llamando, es tiempo de obedecer, hermano. Si el Señor te está diciendo que quiere usarte con poder, es tiempo de obedecer. Creer y obedecer, esa es la ley del reino de Dios, creer y obedecer. No hay otra forma, es la esencia del mensaje que predicamos, creer y obedecer. Y no es un mensaje solamente que va para allá. La Biblia dice que ella es espada de doble filo, de modo que corta para allá, pero corta para acá también. En cualquier dirección ella corta. Y así nos debe afectar, amados hermanos. Vienen cosas lindas. Ya Dios está obrando, nos está llenando, nos está impulsando. Ya arrancó la marcha, iniciamos la marcha. Pero en esta mañana les invito a que todos nos sumemos, que todos nos vinculemos, que todos seamos partícipes de esta gran obra. No es cualquier cosa servir al Señor, hermano. Vamos a servir al Señor, vamos a predicar el Evangelio, y el resultado de predicar el Evangelio es el respaldo absoluto de Dios con señales, milagros y maravillas. Las señales no salvan, pero atraen. ¿Por qué la gente seguía al Señor Jesús? Y es Dios. Por las señales. Y Él, antes de sanarlo, les predicaba la palabra, les anunciaba el reino de Dios, el mensaje del Evangelio del reino de Dios. Y puede que la gente no crea a tu palabra, pero ante un milagro no pueden decir nada. Una vez estaba predicando un sábado a las 2 de la tarde en un lugar de campo donde no había iglesia, y las autoridades políticas comunistas de Cuba, de ese municipio en Cuba, no querían que ahí hubiese iglesia. Porque esa localidad la había fundado personalmente Fidel Castro. Se bajó un día en un helicóptero en un potrero de vaca y dijo: aquí vamos a fundar el último municipio de este país y el primero de la revolución. Y ahí se hizo un municipio, se hizo un pueblo, donde no había nada, solamente hierba, garrapatas y vacas. Locuras. Los dictadores todos son locos. Y ese lugar me llevó en los años 90 el Señor Jesucristo a predicar el Evangelio. Allí sufrí mi primera detención por las autoridades. Yo era soltero, tenía como 19 años. 19 no, tenía 20 años. 20 años yo tenía. Recuerdo que una vez un vecino de la casa culto, los cultos eran en casa, no se permitía tener capilla, no se permitía rentar locales, no se permitía nada, tenía que ser el dueño de la casa y decir: yo por mis pantalones voy a dar culto aquí, de aquí no hay quien me saque. Tenía que ser valiente así, porque venían las autoridades y decían: te vamos a quitar la casa, te vamos a meter preso, y el hombre o la mujer tenía que ser valiente. Y allí estábamos dando culto un sábado a las 2 de la tarde, Dios estaba haciendo milagros y maravillas, y de pronto hay una mujer que pasa al frente que tenía, no en la pierna, sino lo que es el pie, lo tenía más corto que el otro, pequeñito, no le había crecido por un trauma. Empezamos a orar por ella y empezó a crecer. Y había una muchacha, una vez que estaba de visita, esta de ella era militar de las Fuerzas Armadas del Ejército Comunista Cubano, atea y sinvergüenza, mirando por la ventana, y de pronto empezó a ver el milagro con los ojos abiertos, como la pata de aquella guajira crecía y crecía, y cuando vio aquello, empezó a tocarse los ojos y escandalizada le decía a la gente: yo no estoy loca, ese pie está creciendo, ¿qué es lo que está pasando? Estaba asomada por la ventana y le dije: ¿sabe qué es lo que está pasando? Que estás equivocada, lo que te dijeron era mentira, te dijeron que Dios no existía.
Y ahí está la prueba. ¿Ves el milagro? Sí, yo no estoy loca, yo lo vi. Y le dije, necesitas, y le di el plan de salvación, le dije, necesitas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Necesitas convertirte en una hija de Dios. Porque ese que hizo el milagro allí puede cambiar tu vida, pero si tú no lo recibes hoy, si tú lo rechazas, un día comparecerás ante su presencia en juicio. Yo quiero entregarme, yo quiero ser una hija de Dios. Y a partir de ese momento comenzó a ser una hija de Dios. Yo tenía 20 años, hermano. 20 años nada más. Pero cuando el Espíritu Santo te llena de su presencia, te da autoridad, hermano. Cuando el Espíritu Santo te llena de su presencia, usted anda verdaderamente en lo sobrenatural. Un día me llamó su cuñado, el de ese muchacho, un negro grande así, de esos vaqueros que andan tipo Guanacaste, con sombrero, espuela, y acostumbrado a domar toros salvajes. Y llegó y se acercó y me dijo, ¿qué edad usted tiene? Y yo le dije, yo tengo 21 años, había pasado un año ya. Y me dijo, ¿cómo que 21 años? Pero si es un niño. ¿Cómo que 21 años? Yo pensaba que tenía 31, que tenía más, es un niño. ¿Sabe qué era lo que marcaba la diferencia? La unción de Dios, la gracia de Dios, para que de principio a fin la gloria sea para Él. Porque no había personalidad, no había experiencia, no había edad. Lo único que tenía a disposición para hacer la obra, donde hoy hay una iglesia en ese lugar, ahí dejamos una iglesia. 3 años después nos fuimos y dejamos una iglesia plantada. Empecé soltero y terminé casado y con un hijo en ese lugar, que es Lemuel. Lemuel nació en ese lugar. Ahí me casé con mi esposa y a partir de ese momento convertimos después de pastor misionero en pastor ya oficial y con un hijo. Y una vez que plantamos esa iglesia, fueron enviados un grupo de hermanos y se plantó una iglesia en La Sierpe, y se plantó una iglesia allá en Pitajones, y se plantó una congregación, una misión allá en La Forestal, y se plantó otra misión en otro lugar que ahora ni me acuerdo, en Chorrera, y en Boquerones 1, y en Boquerones 2, y llenamos todo el municipio, cada localidad de una iglesia y de una misión, porque el Evangelio de Jesucristo es irresistible. Y cuando Él te dice, voy a mar adentro y te voy a hacer un pescador de hombres, olvídate de tu capacidad, Él te va a hacer un pescador de hombres. Hermano, Dios quiere sacudir Costa Rica. Costa Rica tiene mucho del Evangelio, pero se ha ido perdiendo terreno. Se ha ido perdiendo mucho terreno. La iglesia de los pastores hoy, hay hombres y mujeres de Dios, pero muchos de lo único que hablan es de la bobería de dinero, y es tagando de dinero y de prosperidad material, y parecen pollo nada más que alimentándose de lo terrenal y aspirando a lo terrenal. Cuando la Biblia dice que somos como las águilas, que nuestra mente debe estar puesta en lo espiritual, en lo celestial y no en lo terrenal. Usted no es un pollo, usted es un águila. Amén. Pero es el Señor que dice en esta mañana, boga mar adentro. Te vas a sorprender si eres capaz de creer como Pedro creyó y dijo, no he pescado nada hasta el día de hoy, pero en tu palabra voy a bogar y voy a remar y me voy a poner en acción y voy a echar las redes nuevamente, voy a profundizar. Si te atreves a hacer eso, lo mismo que sucedió con Pedro, va a suceder contigo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Deje que el mundo pase, deje que la gente diga y que las manejen estadísticas y estén escandalizados con las cosas. Usted tenga mentalidad de reino. Mentalidad de reino es estar lleno de lo que Dios dice en su palabra, es dejar que la palabra de Dios, con todas sus revelaciones y con todas sus profecías, sean los que dominen nuestra mente. La Biblia dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan capítulo 5 versos 16 al 17, 14 al 17.
El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Deje que el mundo siga con su escandalizado y atormentado por las circunstancias. Usted mira a Cristo, hermano, y usted verá que usted va a andar en lo sobrenatural. Amén. En una ocasión trabajando, yo no era pastor todavía, solamente era misionero, iba a un lugar a predicar y regresaba, tenía mi centro de trabajo secular, estaba rodeado yo allí de expresidiarios, estaba rodeado de personas alcohólicas, drogadictas. Aquello era un desastre, vulgares, indecentes, lo que hablaban era un lenguaje de prisión con mucha grosería, todo había allí, de todo había allí en aquel lugar, y llego yo con mi mente contaminada después de haber escuchado tanto. No había tenido ese día un tiempo de oración, estaba trabajando allí. Y recuerdo que llegué al mediodía, me senté para bañarme, era sábado también, chicos. Qué cosa que los sábados ocurren los milagros en mi vida. Y estoy yo sentado allí, como a las 12 del mediodía, en mi casa, descansando un poco para darme un baño. Pero me sentía muy mal, atormentado, porque me sentía la mente contaminada con todo lo que había escuchado y lo que había visto allí con aquel colectivo de gente tan retorcida de mente y de conducta. Y de pronto llega una prima mía por la ventana. Nosotros vivíamos, la casa nuestra era el frente a una calle y la calle del fondo era la casa de una tía mía, ¿no? Las casas pegaban por los patios. Y llega y dice: ¡corre, Gilbert! Que Mima se trató de suicidar. Una tía mía se trató de suicidarse. Se colgó, se tomó un vaso de diésel y se cortó la vena. Al mismo tiempo, las tres cosas. Cuando llegamos allí, estaba encima de una cama. La tenía aguantada el marido, un yerno y un hijo. Estaba loca no, estaba endemoniada. Y lo único que decía, estaba afuera, decía una mujer muy lúcida. Y lo único que decía era que llamaran a Flora. Flora era una vieja bruja que había al frente de la casa, que vivía haciendo rituales y santería. Y ahí fue donde yo me di cuenta de que era una cuestión espiritual. Y recuerdo que antes de ir le dije a mi prima: tú no eres cristiana, chica, ¿por qué tú no oras por ella? Tengo que ser yo. Y yo lo que no quería, porque yo no me sentía bien, me sentía contra, no había orado. Son los falsos conceptos. Hermano, la oración se acumula en el cielo, decía un pastor que yo tengo. Cuando usted tiene una vida de oración y un día no puedes orar, la unción está ahí todavía, no piense que se te va a ir. Y yo quería sentirme en las nubes. Y mi prima, muy humilde, ella se quedó así y se fue. Me dio dolor verla tan humilde, y voy allá y llego allá así yo todo malhumorado. La primera es para Matías. Y a ver qué es lo que le pasa a ti. Y estaba allí ella, no sé qué, que Flora, que como en un letargo así. Le dije: ¿qué Flora? Yo vine, voy a orar por ti. Me dijo: no, tú no, Flora, y tú no ibas hoy para Vigía. Vigía era la misión donde yo estaba plantando una iglesia, que hoy hay una iglesia ahí. Y el demonio reaccionó y me dijo: tú no ibas hoy para Vigía. Y yo le dije: no, hoy no, pero me di cuenta rápidamente que me había hablado el demonio. Y le dije: no, hoy no, porque hoy tuve que trabajar y hoy no fui para Vigía. Y ahí volvió ella otra vez en su letargo. Es decir, el demonio había planificado que como yo me iba para Vigía los sábados, llevársela, inducirla a matarla, perturbarla y atormentarla para que ella intentara matarse. Pero Dios, en su providencia, permitió que yo me sintiese en ese estado para que no fuera Vigía, sino que me quedase ahí y fuese para la iglesia, porque yo sí he tenido eso. Cuando yo no me siento bien espiritualmente, yo dejo de hacer lo que estoy haciendo y me voy, encierro en oración. Yo no puedo vivir con problemas de culpabilidad. Tengo que vivir a cuentas con Dios. Y ese día había planificado no ir a la misión, sino encerrarme, irme para la iglesia y encerrarme en oración allí para ser lleno del Señor. Mi salud espiritual. ¿De qué me sirve ganar el mundo entero si mi alma se pierde?
Pero Dios permitió, fue un estado, solamente mental, Dios permitió. Y le dije, voy a orar por ti. Me dijo, no ores por mí. Ora me va a curar. Le dije, no, Flora me va a curar. Le dije, no, Flora no. Yo voy a orar por ti. Me dijo, no, Flora. Yo le dije, no, yo. Y le pongo la mano en la frente, hermano, y aquella vieja empezó a dar brincos. Y metió las manos así por la cabecera de la cama y empezó a destruir así con las manos toda aquella madera que era de madera contrachapada, el playbook como le llamamos. Le metió las manos así y lo perforó con las manos y empezó a destruirlas así, endemoniada, y el marido la agarró de una mano, el yerno de la otra, y el otro hijo, todos hombres grandes y fuertes, la agarraron de la pierna y pegaba unos brincos de este alto encima de la cama, ¿no? Era incontrolable. Y le puse la mano en la frente y sentí como yo siento siempre cuando el Espíritu de Dios viene sobre mi vida y me rodea de poder y autoridad. Sentí así como Iron Man. Le puse la mano y le dije, en el nombre de Jesús, sal fuera. Por supuesto, con autoridad, antes que se cayera el palito. ¿Y sabe qué hizo? Él empezó a reírse a carcajadas. Ja, 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 ja. Y le dije, en el nombre de Jesús, sal fuera. Te ordeno en el nombre de Jesús que salga afuera ahora. Y se quedó tranquila. Como si estuviera muerta, se quedó allí. Recuerdo que me le acerqué y le dije, ¿cómo te llamas? ¿Quién tú eres? Me dijo, yo, Margarita, con una sonrisa. Ella se llama Margarita. Y automáticamente en la esquina un accidente. El diablo que salió, el espíritu que vino a matarla a ella, trató de matar a la gente. Cuando salió lleno de ira y frustrado porque lo habíamos echado fuera en el nombre de Jesús, trató de matar a la gente en la esquina. Amados hermanos, usted no sabe el poder que Dios puede dar. Usted no sabe la autoridad que hay en el nombre de Jesús y que Dios puede depositar sobre tu vida. Vamos a buscar a Dios, hermano, vamos a profundizar y vamos a llenarnos del Señor en oración. Ahora viene una vigilia por los caballeros, ¿verdad? La semana que viene. El 21. Vamos a estar aquí en la vigilia. Vamos a llenarnos del Señor, hermano. Te vas a sorprender de las cosas que Dios va a hacer en tu vida. Tú ves que ahora tú dices, no, que tengo problemas con esto, tengo problemas con ello. Eso no va a hacer nada, eso va a ser como burbuja de jabón. Eso no va a hacer nada porque el Señor te va a rodear de su gloria y te llevará de victoria en victoria y de poder en poder. Le cuento estos testimonios para que ustedes vean lo que Dios hizo con prácticamente un niño, sin experiencia, sin un pasado, no era hijo de pastores, no era nada. Lo que Dios hizo con este humilde muchachito cuando era un muchachito, es lo mismo que Dios puede hacer contigo y Dios puede hacer conmigo en esta generación. Somos la generación del hoy, la generación del mañana, ya se vendrá en el mañana, pero este es nuestro tiempo. Como un hombre en el Reino Unido de la Gran Bretaña en el siglo XVIII que sintió una fuerte pasión en su corazón por ir a predicar el Evangelio a la India. Cuando se enteró que en la India la gente era tan idólatra y vivía segregada por castas en una miseria tan grande y un oscurantismo tan terrible, sintió el llamado de Dios, la necesidad de ir a predicar. Él no era un ingeniero, no era un político, él no era un pastor, era un simple miembro zapatero de una iglesia. Un zapatero remendón, un hombre con pocos estudios, y fue apasionado y habló con su pastor y el pastor le dijo que hablara con la junta misionera y fue y habló con la junta misionera. Pues cuando no hay unción, la gente burocrática, sigo yo. A la gente le encanta el asunto ese de ve para aquí, ve para allá, traemos un puño, traemos una firma, porque la gente no tiene la unción de Dios, la gente no siente la pasión de Dios, la gente no tiene revelación de Dios. Y le dijo, miren, yo he sentido este sentir, yo quiero que yo estoy dispuesto a ir a predicar el Evangelio a la India. Nadie había ido a predicar el Evangelio a la India. Y le dijeron, ok, está muy buena su idea, nos vamos a reunir, vamos a analizar, y después de unas 3, 4 reuniones, entonces le vamos a dar respuesta. ¿Usted piensa que John Carey Guillermo Carey se decepcionó? ¿Usted sabe lo que hizo Guillermo Carey? Era el nombre del zapatero. Sacó su boleto y se fue para la India. Y cuando la gente, la comisión misionera llegó con la respuesta, hacía rato que ya le estaba ganando almas para Cristo y echando fuera demonios en la India. Usted y yo somos los Guillermo Carey de este tiempo. Dios nos está llamando a ganar Costa Rica para Cristo, a reconquistar la tierra,
que un día le entregó a los padres fundadores de esta nación, bendita y dichosa. Las puertas de los cielos de Dios están sobre Costa Rica. La iglesia lo único que tiene que pedir: si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y clamaren y se arrepintieren, yo iré y derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde, le dijo el Señor a Josafat, y hoy nos está diciendo a nuestra generación aquí en Costa Rica. Esta es una nación que ha marcado la diferencia. Es una nación que es líder a nivel mundial en muchas áreas. ¿Por qué no líder también a nivel espiritual? Es tiempo, amados hermanos, que nos levantemos como esa generación ungida, como esos soldados espirituales, esos guerreros de Jesucristo, para ganar almas para Dios. No con palabras persuasivas, como le decía Pablo a los Corintios, sino con demostración del Espíritu y del poder. Esa es la generación que Dios está llamando en este tiempo. Gente de unción y de poder, no gente de palabra y de lengua suelta. De filosofía y de retórica está lleno el mundo, y con eso no se ha resuelto nada. La gente no quiere una nueva denominación del Evangelio. La gente lo que está esperando es una nueva manifestación del poder del Evangelio.